Llámase Sierra de Gata a la parte de la gran cordillera carpetobetónica. Con estas palabras comienza don Marcelino Guerra Ontiveros sus apuntes históricos sobre la Sierra de Gata. Con estos apuntes históricos recorreremos uno de los pueblos más hermosos de la sierra. Pero sigamos con la descripción de don Marcelino Guerra Ontiveros. Dice más adelante: es alta, estéril, en sus cimas vestidas de brezo y carquesia y de bosque de pinos y robles podemos encontrar caza. Aunque no tan abundante como la descripción que hacía don Marcelino allá por 1897. En lo más áspero de ellas se crían jabalíes, venados y corzos, linces, zorros y lobos, y en todas partes el conejo, la liebre, perdices y toda clase de caza menuda. Hoy ya no se encuentran lobos ni venados. El lince y la caza menor tienden a desaparecer. Uno de los bienes más preciados que atesora Gata es el agua. Sus montañas frenan las borrascas que proceden del Atlántico, favoreciendo que éstas descarguen el preciado líquido en lo más alto. En sus aguas, muy abundantes y cristalinas, podemos encontrar truchas, barbos y bogas. Don Marcelino anotaba en sus apuntes: existen abundantes veneros de exquisitas aguas, que al precipitarse por sus accidentados lechos, forman cascadas y saltos admirables.
su largo camino, el agua da de beber a varios pueblos, riega los campos y sirve de sustento principal para los cientos de huertos que pueblan los alrededores de la localidad. Se convierte así en clara fuente de vida. Sigue don Marcelino haciendo una descripción de los pueblos que componen la Sierra de Gata, pero nosotros vamos a centrarnos en un solo pueblo, en sus calles y plazas, en su iglesia, sus gentes, en su historia. Vamos a conocer Gata. Aunque nada se dice en los apuntes históricos sobre la dominación romana, sí se hallan monedas y lápidas de origen romano, así como un miliario que se encuentra en la antigua calzada conocida como Vía Dalmacia, actualmente el Camino de San Blas. Anterior al periodo romano, se conservan monedas celtíberas y por testimonio de alguna de sus gentes, sabemos del lugar donde hubo un asentamiento celta, en lo que hoy se conoce como Tragulla. Aunque mucho más claro es el paso de los árabes. Todavía se conserva su castillo ya en ruinas, conocido como la Torre de la Almenara, y sobre todo los innumerables bancales o pollos, como aquí se les llama, construidos para la agricultura. Pero ¿qué nombres tuvo el pueblo antes del actual, Gata? Adentrémonos en los apuntes históricos. Lo cierto es que la población se llamó Albaranes, como se prueba por el privilegio que el rey Alfonso X el Sabio dio en Sevilla el 19 de diciembre de 1253 al obispo electo de Coria
y que copiado a letra dice así: Por faced bien en merced a vos, don Pedro Domínguez, electo de Coria, os pago donación en la aldea que decían en tiempo de moros albaranes, a que yo pues nombro Hispania, e de 60 aranzadas de olivo de figueral del heredamiento que ya es una parte de todo al que allí viene, así de viñas como de huertos, como de molinos, como de casas, como de heredades de pan, a razón de este heredamiento que vos yo do, salva las suertes que vi a los obispos que son herederos sí. Y en verdad, la merced de este privilegio subsistió hasta que dejaron de pagarse los diezmos, pues los de España, el palacio y el bispo los cobraba la sede de Coria, al paso que los del resto del término los percibía la mesa maestral de Alcántara. Metidos ya en el pueblo, encontramos las nuevas edificaciones que han ido surgiendo con el paso de los años. Y el famoso cedro, un ejemplar único. Subiendo por la calle del Humilladero, nos encontramos una de las plazas del pueblo, Plaza de las Órdenes Militares, cuyo nombre denuncia que aquí tuvo la Orden de Alcántara una casa. Nos cuentan los apuntes históricos que aquí había una estatua a la que los vecinos llamaban el Viejo, pero ya no quedan restos de dicha estatua. Entre las calles del puerto y casa del consistorio está un caño de agua con 3 pilares de cantería, y sobre dicho caño hay esculpido un escudo con las armas de su majestad, el emperador Carlos, en pieza de cantería, tallado y dorado. Y en efecto, ahí se conserva el hermoso escudo de Carlos V, divinamente tallado en alto relieve en una pieza de cantería, aunque no se conoce que estuviera dorado. Es sabido que a los pueblos que durante la guerra de las comunidades le fueron fieles, les dio el emperador sus propias armas. Esta villa las tomó entonces sustituyéndolas por las suyas, que eran una gata con una cruz de la Orden de Alcántara encima.
En la visita que la Orden de Alcántara pasó a esta villa en 1550 se dice que halló el visitador ser conveniente mandar quitar de las calles de la población lo que aquí se llaman balcones, que son unas vigas puestas de pared a pared de las calles, a regular altura, y sobre ellas construidas habitaciones, mas el concejo de Gata se opuso a esta medida en razón a que los dichos túneles no penetraba el sol a calentar las bodegas y a solanar o perder el vino que se conservaba en ellas, que además de ser exquisito, era su principal riqueza. Fuente Melona, construida en 1859. Situada en la calle Virgen del Puerto, es paso obligado del ganado que bajaba de Castilla a pastar en las extensas dehesas de Extremadura y que hoy apenas es utilizado por el poco ganado transhumante. Gata guarda rincones cargados de magia. En esta calle del Negrón, sus piedras nos hablan de un tiempo pasado. Todavía se conservan escudos en las viejas casonas, cargadas de historia y misterio. Construidas con canterías perfectamente alineadas, se resisten al paso del tiempo. En 1893 se construyó la hermosa Casa Municipal sobre los antiguos portales Peso Harinero y Corral de Concejo. Este nuevo edificio ocupa toda la fachada oriental de la plaza y está sostenido por 5 arcos de piedra de sillería, dejando debajo un portal de 22 metros de largo por 6 de ancho. Está pavimentado en losas de cantería. A esta, su principal plaza, se la llama de la Constitución y se encuentran en ella edificios importantes como el de Correos, los Juzgados de Paz y la Iglesia, de la que ya hablaremos más adelante. En verano y después de la siesta, las mujeres se sientan y comienzan a hacer pico, calcetines, jerseys y entre punto y punto la tertulia, que consiste en la información de última hora sobre hechos acaecidos en el pueblo. Esta vieja costumbre se alargaba antes hasta la 1 de la madrugada y se llamaba serano. A esta se unían también los hombres,
Pero la televisión cambió las costumbres y ya es raro ver vecinos haciendo serano. Conserva Gata barrios como este del Regajo que bien parecen hubieran quedado anclados en el tiempo. Casas pequeñas y edificadas en la parte más agreste de la sierra, desde donde se domina el resto de la villa. Y en la otra cara de la moneda, la residencia de ancianos, construida en 1989 y que alberga en la actualidad a unos 40 ancianos. Estando San Pedro de Alcántara en Gata, hizo una cruz de madera tan grande que 12 hombres hacían mucho por levantarla. Y sin auxilio de nadie, la cargó sobre sus hombros y salió del lugar, tomando camino de la sierra. Y habiendo caminado parte de él descalzo y maltratados los pies por las espinas y pedernales, pareciéndole poco esto, se hincó de rodillas, subiendo lo que faltaba de este modo, sin permitir que nadie del numeroso concurso que le seguía le aliviase en nada. Creció la admiración de todos, viendo que, sin ayuda de ninguno más que la indiscutible del cielo, elevó él solo la cruz y la clavó en lo alto de la sierra, en un sitio desde donde se descubre a Portugal, a Castilla y a Extremadura. En la recta final del verano se ensartalan los pimientos. Con aguja gorda e hilo laso, estos sartales serán posteriormente colgados en balcones o ventanas, y el sol se encargará de secarlos. Con este procedimiento, el producto dura todo el año y será usado para todo tipo de guisos. Pero también Gata tuvo su santo. Nació en esta villa el venerable Francisco de Gata.
siendo aún joven, estaba cierto día trabajando en las viñas de la ladera cuando de repente se desató una fuerte tormenta. Para guarecerse, se metió debajo de un enorme peñasco que formaba cueva. ¡Francisco! ¡Francisco! Cuando oyó que de fuera le llamaban por su nombre, salió a ver qué le querían. En aquel momento se desplomó el peñasco, sin poder ver a quien le había hecho salir de allí. Conociendo que este suceso había sido providencial y milagroso, decidió consagrarse a Dios, eligiendo la orden austera, observante de San Francisco en la nueva provincia de La Piedad. Barrio del Torrejón, que según los apuntes históricos es donde comenzó a construirse el pueblo. Se encuentra en un pequeño montículo, desde donde seguramente en otros tiempos se podía vigilar a la población. De ahí su nombre, Torrejón, o más bien lo que fue, Torreón, torre de una pequeña fortaleza, aunque hoy ya no se ven restos de murallas ni torres. De nuevo, como testigos del pasado, las viejas casonas, ventanas que bien pudieron ser hechas para la defensa y que hoy contemplan el paso de las generaciones que asombradas observan sus canterías. Parece que desde el principio tuvo Gata alguna importancia, haciéndose oír entre los maestres y digna de privilegios de tantas montas como el que voy a transcribir, el cual obra en la Biblioteca Nacional. Quejándose al maestre de Alcántara, el concejo de Gata, de los muchos agravios de los alcaldes de Santibáñez, que eran tantos que ocasionaban que el lugar se fuera despoblando. Suplicáronle que se sirviese mandarlo remediar. Mandó el maestre hacer información sobre el caso. Halló ser cierta la alegación y, deseando que el pueblo creciese y se avecindase mejor, con consejo y otorgamiento del prior comendador mayor Llavero Sacristán y de otros muchos comendadores y del convento todo, dio carta de exención al lugar de Gata de la villa de Santibáñez y mandó que tuviera el fuero de Alcántara y el alcalde su notario público, y que nombrasen al primero el comendador de Santibáñez y al segundo el concejo de Gata. Hízole también merced de que los alcaldes determinasen los pleitos civiles y criminales entre sus vecinos, conforme a su fuero y derechos, y que el que se sintiese agraviado pudiese apelar ante el comendador de Santibáñez y de él para el maestre, concediéndole también que tuviese sello y que tuviese mercado público todos los domingos del año, e hízonle otras muchas gracias y mercedes, con lo que se quedó el lugar Villa Exenta, dado en Alcántara a 10 de abril de 1341, firmado por el comendador don Rodrigo Yáñez, añadiendo dicho privilegio que todos los comendadores de la orden hubieron por bien que Gata fuese villa. Grandes y muy notorios debieron ser los agravios que el comendador y el alcalde de Santibáñez hicieron al pueblo de Gata, y mucha la importancia de esta cuando el maestre la eleva a la categoría de villa exenta, y la iguala en fueros y privilegios con Alcántara, la población más favorecida de la orden, como sede de sus maestres. En esta calle de San Sebastián ocurrieron hechos que nos relata así la historia de Gata. Pasaban tropas francesas por el puerto de Perales en agosto de 1809, y su jefe destacó a 4 soldados de caballería y un sargento a pedir raciones a este pueblo. Desoyendo los cuerdos consejos de las personas sensatas de él,
unos cuantos levantiscos se apostaron con escopetas a la entrada de San Sebastián. Disparando al ver a la pequeña partida, mataron al sargento, huyendo los otros 4 a llevar la noticia a la columna. No se hizo esperar el castigo. Las órdenes de Napoleón eran terminantes, y el pueblo en donde se matara a un francés debía ser incendiado y sus habitantes pasados a cuchillo. Con anticipación habían huido del pueblo temerosos del castigo los ancianos, las mujeres y los niños, y los demás, al verse acercar en ademán hostil a una columna francesa, huyeron también, internándose en lo más áspero de las sierras. Viendo los invasores desierto el pueblo, se esparcieron por las cercanías buscando víctimas, y a todos los que hallaron los asesinaron cruelmente, saqueando e incendiando cuanto hallaron a su paso. Así lo marca el libro de difuntos de esta parroquia. El 25 y 27 de agosto de 1809 saquearon e incendiaron muchas casas los franceses, la municipal y otras 63. Robaron las coronas de plata de la Virgen del Carmen, del Rosario y de la Antigua, todos los manteles de la iglesia y las albas y amitos de la sacristía, el incensario y naveta de plata, la concha de los bautizos, y mientras no se habilitó la iglesia hasta el 13 de septiembre, no se pudo celebrar en ella, ni enterrar allí a las personas que fallecieron. Enormes fueron las cantidades de víveres que estas villas tuvieron que llevar a Ciudad Rodrigo para su abastecimiento y que suministrar a las tropas francesas, españolas e inglesas que pasaban por esta zona, especialmente a las de Lord Wellington, que durante mucho tiempo tuvo establecido su cuartel general en el próximo pueblo de Fuenteguinaldo. Por cierto que, enamorado este inteligente general de la blancura, tersitud y limpieza de los cirios y velas que aquí se trabajaban, dio orden a este alcalde para que los cereros de Gata le hiciesen con premura y esmero cierto número de blandones, cuyas dimensiones y peso dio él mismo. Encomendada la obra a Diego Manzano, fue a llevarla a Fuenteguinaldo, en donde después de pagarle espléndidamente, vio empaquetar la cera en cajones para remitirlos a la corte de Inglaterra. Tenía entonces Gata 412 vecinos. Pero todas las guerras pasan, y la localidad fue creciendo y recuperándose. Poco a poco se va abandonando el campo, debido a los bajos precios de la aceituna, que hace que los costes sean más altos que los beneficios obtenidos. Y así, el brezo, la carquesa y la zarza que en tiempos de moros fueron arrancados para plantar olivos, hoy vuelven a recuperar el terreno perdido, y se pueden ver gran cantidad de olivos ya abandonados. Pocos son los datos que nos ofrecen los apuntes históricos sobre el constructor y el año en que se comenzó a construir la iglesia de Gata. Pero no es de extrañar, después de haber quemado los franceses el rico archivo de la villa en 1809. Hubo luego tal descuido con los documentos que quedaron que el 10 de abril de 1824 se le dio parte al ayuntamiento de que andaban tirados por la calle de Santa María papeles pertenecientes a su archivo. Y aunque el municipio acuerda que vaya inmediatamente un regidor a recogerlos, ¿cuántos faltarían ya? Está asentada la iglesia en terreno despejado, en la plaza, y según su forma y severa arquitectura, debió ser trazada por algún discípulo del eminente Herrera. Su posición que se comprueba con la fecha de su construcción, que aunque a punto fijo no se sabe cuándo empezó,
En las cuentas de la fábrica de 1537 se ven ya partidas de teja, cal y piedra para la obra. En la pared del sur de la nave del medio del templo se ve un letrero que dice así: esta capilla se acabó con las limosnas de la iglesia en el año del Señor de 1554, siendo mayordomo de San Pedro Francisco Sánchez, hijo de Martín Benito. Según los apuntes históricos, el rey también ayudó a construir tan magna obra. Dice así: ni sospecha de que el rey don Felipe II ayudó a mis paisanos a levantar su templo, a pesar de los enormes gastos que le estaba ocasionando el Escorial. Esto se confirma al ver el hermoso escudo de este monarca, tallado con gran maestría en una piedra que está sobre la puerta norte y principal de la iglesia, y que simbólicamente está cimerada por la efigie de San Pedro, cuyo escudo se esculpió, a mi entender, en muestra de gratitud a las munificencias reales. Pero conozcamos por dentro la iglesia de la villa. El retablo mayor, que pretende imitar al del Escorial, está superado con un crucifijo de regular talla y es de orden jónico, menos las 3 hornacinas del centro, que son corintias. En 12 nichos laterales tiene como su modelo al apostolado, pero en malas esculturas, de posturas y visajes forzados y poco serios. Es la mejor efigie la Asunción de la Virgen, que ocupa el centro, y la de San Pedro, patrón de la iglesia, que está por debajo y sobre el tabernáculo, que es de orden plateresco. Todo el retablo es de madera de roble pintado y dorado con primor y gracia, y el conjunto de él grandioso y bueno. Tiene 6 tablas pintadas de mano maestra y tales que no dudo en atribuírselas a Morales, que como he sabido era de Badajoz y trabajó mucho en esta provincia. Consta la iglesia de una sola nave, dividida por 2 arcos ojivales en 3 capillas, la primera más corta, más baja y más estrecha, y las otras 2 iguales. Parten de sus esbeltos arcos muchos nervios o cordones que al cruzarse en la bóveda para sostenerla forman graciosa labor, teniendo en cada nudo un rosetón redondo y algunos primorosamente tallados.
A la izquierda podemos ver el altar de la Virgen del Rosario y a la derecha el de la Antigua, donde ahora está San José. Tiene 3 puertas, una al norte, otra al sur y otra al poniente, ojivas pero pequeñas y mezquinas para la magnitud del templo. En las fachadas norte y sur hay 2 ventanas cuadradas con rosetones y bonitas molduras y otras ojivas y una redonda, que presentan suficiente luz. Al lado de los altares de la Antigua y del Rosario se encuentran los del Corazón de Jesús y la Inmaculada. Estos últimos, de madera, fueron retirados recientemente y hoy se encuentran sobre columnas de cantería. Las ventanas están rematadas con bonitas vidrieras que fueron colocadas en su última remodelación. El coro está al poniente, sobre un arco y bóveda casillanos, y a continuación de él, sobre unas vigas fijas en la pared del norte, el balcón o tribuna donde estuvo el órgano. El pavimentado de losas de cantería cortado por cordones de lo mismo y formando vistosa labor, resultando cómodo y elegante, aunque cada separación forma una sepultura numerada que costaba en lo antiguo 1000 maravedíes las de la capilla mayor, 500 las de la segunda y 340 las de la última. En el coro se encuentra la puerta que nos lleva hasta el campanario. Se sube por unas escaleras de cantería perfectamente alineadas, que reciben luz de unas ventanas pequeñas pero que facilitan la subida. A través de ellas se pueden ver los bosques de pinos. Desde arriba la vista es maravillosa. Tiene 4 campanas, es grande, está rematado por 2 arcos y en él se pueden ver distintas remodelaciones como el antiguo reloj. La tarde trae la calma al pueblo. La suave brisa estival parece adivinar que ya nos vamos.
Al igual que el ganado, cogemos nuestros bártulos y proseguimos nuestro camino. Gata guarda muchas más historias imposibles de incluir en un solo recorrido. Ahora es el momento de que conozcas esta villa tan noble y leal, de buscar y encontrar sus rincones perdidos.